Hola, buenos días. En primer lugar, pues quisiera quisiera agradecer al Congreso de Fantaelch pues que me permite estar aquí con ustedes. Y bueno, un poco la ponencia que voy a defender es el retrofantástico en la cinematografía de Karel Zeman, que bueno, pues es un director conocido por todos, director checo, que digamos que bueno, pues hay una característica que lo ejemplifica, que, que sus películas y sus cortos hay cierto sentido que parecen desplazados fuera del tiempo, ¿no? Esa sensación que se traslada a la lectura atenta y que causa cierta fascinación y extrañamiento. Y lejos también de los análisis hegemónicos de la historia del cine que lo han encasillado como un director para público infantil, con una propuesta de tintes surrealistas, su obra es compacta, transgrede también las fronteras de la dirección y de la animación para insertarse en una política autoral determinada específicamente por las particularidades que ahora comentaremos. Y bueno, también quizás se puede hacer dos grandes bloques en lo que es su propia cinematografía, es decir, las que tienen que ver con los cortometrajes y, bueno, y su primer largometraje. Y luego, pues, lo que van a ser los 4 largometrajes de los que vamos a hablar. De hecho, Zeman construye gran parte de su imaginario visual a partir de elementos que en su momento constituían una arqueología del futuro, es decir, elementos de una modernidad pretérita que adquieren vida y protagonismo en su cine. De hecho, incluso se podría hablar de que gracias a esos elementos desarrolla sus películas. Estos mecanismos, que constituyen una parte relevante de su universo visual, estaban determinados también por varios factores previos a los que tenemos que hacer mención, como su propio acervo cultural, que tiene que ver con pues con la propia dimensión histórica de la marioneta en Checoslovaquia, su pasión por los elementos de la prehistoria e inicios de la historia del cine y particularmente por la figura de Georges Méliès. Y también la literatura fantástica. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en las películas, pues hacer una especie de referencia a lo que es el teatro de marionetas, porque bueno, es muy importante que en la República, bueno, lo que es ahora la República Checa, Checoslovaquia, en el momento en el que Zeman empieza a trabajar, bueno, pues teatro de marionetas había sido como un elemento, digamos, unificador, un elemento de divulgación cultural, sobre todo para reivindicar la nación en lo que fue el Imperio Austrohúngaro. También para Zeman va a ser muy importante las artes gráficas y la ilustración, e incluso la caricatura, que también cuentan con una gran tradición en la República Checa y tuvieron un florecimiento en la época de entreguerras, como una especie también de revival nacionalista, que también, bueno, pues incluso los propios ilustradores, que vamos a ver tienen gran importancia en su cine, en esa especie de retro fantástico, desempeñaron un papel decisivo cuando se empezaba a escribir la historia del cine animado y contribuyeron también a la calidad de su diseño. Bueno, también, por supuesto, Georges Méliès. Georges Méliès es un personaje que a él le interesa. De hecho, bueno, pues también esa cualidad de ilusionista, de prestidigitador, que, bueno, pues él lee en sus películas y que intenta adaptar también a su mundo. Y bueno, pues esta atracción por lo fantástico, por lo retrofantástico, también está asociada a los relatos que podía construir de nuevos mundos visuales, como por ejemplo los de Julio Verne, aunque vamos a ver que también él mezcla o inserta otros elementos que también, bueno, habían estado previamente en el cine de Méliès, ¿no? Es decir, Méliès, por ejemplo, que hace películas también basadas en Verne, como El viaje a través de lo imposible, el famosísimo Viaje a la Luna, El dirigible fantástico, etc. Incluso vamos a ver que en El dirigible fantástico pues hay ciertos elementos que aparecen, por ejemplo, en esta película, en Viaje a la prehistoria, es decir, que se está leyendo a partir de un libro y a partir de los sueños, ¿no? Bueno, la recepción de la obra de Méliès y la relectura de la cultura de marionetas de la Ilustración van a ser un poco esos dos polos donde se articula la obra de Zeman, e incluso luego veremos también con otros elementos de la cultura contemporánea. Bien,
No voy a entrar en lo que es los talleres de Praga y Zlín, que son los dos talleres que surgen de animación tras tras la Segunda Guerra Mundial, y vamos a hablar ya directamente de las películas. Esta es la primera película. Evidentemente, pues Zeman, vamos a consultar simplemente por el tiempo. Vamos a ceñirnos a 4 películas, aunque hay más, esto ya lo desarrollaremos en la ponencia. La primera, Viaje a la prehistoria, del año 1955, que es el segundo largometraje de Karel Zeman, y cuenta la historia de 4 muchachos que, bueno, pues están fascinados por el mundo de la evolución de los trilobites, y, bueno, pues Zeman lo que hace es seguir la estructura de viaje al centro de la Tierra, pero también utiliza digamos, otra novela que se llama Plutonia, de 1915, de un geólogo, de Vladimir Obrushev, porque la película utiliza todo el tema de la animación, pero es una animación que va también con una finalidad didáctica. Y bueno, pues también es una película que surge también en el contexto de otras películas más conocidas anteriores, como El Mundo Perdido o Hace un millón de años, etcétera. Pero él, digamos que quería hacer una película en stop motion, sobre todo para el entretenimiento, pero con esa clara dimensión didáctica. Incluso todos los animales prehistóricos que aparecen están basados en las ilustraciones de Zdeněk Burian, es decir, el mundo de los álbumes, que habían tenido mucho éxito en todo el mundo. E incluso para el desarrollo de la película, él cuenta con el apoyo del divulgador Joseph Augusta, paleontólogo y divulgador, con lo cual el punto de vista científico es que se puede considerar una película aceptable. De hecho, repito, todos los animales que aparecen son reales. Digamos, es un viaje invertido hacia el principio del tiempo, de la vida, e incluso la historia que, como digo, se narra a partir de un libro, pues termina cuando se fusiona la propia historia con la dimensión temporal de la vida, y bueno, pues realmente pues ellos que hacen ese viaje pues no tienen un retorno, ¿no? Es decir, es una fusión con lo eterno. Los efectos especiales combinaban actores reales, animación fotograma a fotograma, stop motion, decorados pintados, y fueron desarrollados por Zeman, Kupik y Liska. Los efectos fueron muy avanzados para la época, incluso bueno, hubo un productor americano que compró la película y se volvió a reestrenar en los Estados Unidos en 1966. Y en esta fotografía, por ejemplo, vemos esa pasión por el detalle de Zeman, en la cual bueno, pues utiliza los animales que aparecen en la película a partir de los informes que le iba pasando el paleontólogo checo, ¿no? Bueno, la película además también sirve para comprender los fundamentos de la ciencia, y se trata de una película de aventuras que está, al servicio de la didáctica y de la pedagogía. Bueno, tenemos aquí el tráiler, pero bueno, lo vamos a pasar por las cuestiones de tiempo. Y la segunda película, a este respecto, la segunda película importante de Zeman sería Una invención diabólica, que también está basada en el universo de Julio Verne. De hecho, es una película que, parte de la lectura de los grabados de los libros de Julio Verne, de los primeros ilustradores, que lo tengo por aquí apuntado, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y lo que hace la película es recrear también ese mundo artificial que utiliza escenarios artificiales constituidos por un decorado dibujado, en el cual los actores pues se convierten en Ubermarionette, en supermarionetas, y los escenarios están todos elaborados a partir de ilustraciones en blanco y negro, grabadas en metal de Riox y Brenner. También se utiliza un sombreado de matices oscuros ampliados en la película. Bueno, aquí tenemos dos momentos del rodaje de la misma, es decir, como si los actores trabajaran dentro de estas grandes ilustraciones. Incluso en la imagen derecha
tenemos a Zeman pues, dirigiendo y bueno, pues incluso los propios trajes también de los actores se componen o se utilizan para que para fomentar esta especie de contraste. Es decir, es una especie de desplazamiento del libro ilustrado a la pantalla de cine, pero es un mundo que no es estático, sino que es dinámico y los actores cobran vida, las máquinas se mueven. Bueno, hay un momento muy interesante también que las máquinas se mueven, solo parte de ellas dentro de la ilustración y, bueno, pues sería esa idea de la expresividad. Bueno, bueno, pasamos aunque me gustaría ver evidentemente los trailers, pero bueno, la tercera película, que además es, a mi juicio, donde, bueno, Zeman pues logra digamos, esa idea de lo retrofantástico de una manera más elaborada, es El Barón de Munchausen, que, bueno, además ya hecha en 1961, es decir, cuando se considera la gran época de oro del cine checo. También, bueno, es una película que está basada en la mitología europea. El Barón de Munchausen pues, había sido adaptado incluso por el propio Georges Méliès en 1911. De hecho, también hay ciertas estructuras que aparecen en la película de Zeman sobre Méliès, e incluso también hace una relectura de lo que es el propio Viaje a la Luna de Fritz Lang. Y bueno, la novela, que como saben es una adaptación, bueno, es una novela de Rudolf Erich Raspe, que luego adaptó al alemán Gottfried August Birger. Es decir, es una novela que habla sobre, digamos, el mundo de lo fantástico, en el cual Zeman pues, utiliza tanto elementos del retro fantástico, es decir, incluso pues, la figura del astronauta, que aparece pues, con grandes personajes como son Cyrano de Bergerac, el propio Barón de Munchausen, etc. La idea, por ejemplo, de trasladarse en el universo a partir de una nave tirada por Pegasos, o incluso, bueno, pues aquí hay algunos elementos propios de la película, digamos que visualmente pues es absolutamente magistral, ¿no? Y ahí tenemos al Barón de Munchausen y al astronauta, también en un momento muy relevante para lo que era la ciencia espacial, ¿no? En el momento en que, bueno, pues los rusos habían lanzado el Sputnik. Y bueno, pues el propio Zeman construye y esto es muy interesante, construye prácticamente la película a partir de la lectura que hace de las imágenes de Gustave Doré en la ilustración que hizo del libro en el siglo XIX, ¿no? En ese libro famoso también, además traducido, si mal no recuerdo, por Théophile Gautier. Y bueno, esas imágenes que son las que aparecen en la película y que reconstruye además de ese mundo de la caricatura, de ese mundo desaforado del universo de Gustave Doré. Bueno, pues incluso, bueno, pues esa idea también de trasladar los escenarios que son escenarios pintados en ese mundo también, bueno, pues en los fantásticos viajes del Barón, y que, bueno, pues probablemente, como digo, es una de las versiones más importantes y más relevantes del Barón de Munchausen. Incluso pues la versión posterior de Terry Gilliam pues recoge bastante parte del universo que ya ha utilizado Zeman. Y bueno, también tenemos que dejar bueno, pues el tráiler y bueno, el dirigible robado, que bueno, pues también utiliza también, bueno, pues una metáfora de las obras de Julio Verne, en las cuales, bueno, pues aparecen todos estos elementos de lo retrofantástico, incluso por dirigibles tirados o accionados con una bicicleta, imágenes que también aparecen o que habían aparecido en películas anteriores, esa idea también, por ejemplo, de las imágenes submarinas rodadas como si fuera el propio Georges Méliès. Y bueno, pues aquí tendríamos algunos elementos de la película, pero que no tenemos demasiado tiempo para verlo. Simplemente ya para concluir, bueno, pues decir, mientras aparece el trailer de la... Perdón, mientras aparece el tráiler de la película, que bueno, pues prácticamente toda la filmografía de Zeman está basada en esa pasión por utilizar elementos pretéritos para construir sus películas, en las que la ilustración, las marionetas,
el propio acervo cultural checo, son relevantes y que combina magistralmente para lograr películas, como hemos dicho al principio, que se sitúan en cierto sentido fuera del tiempo. Nada más, muchísimas gracias.